En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén. ¿Cuánto nos gustan, o hemos oído muchas veces las palabras por fin, por fin, por fin llega algo? Todos lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Estás esperando algo que querías mucho, un día anhelado, y dices por fin. Estoy seguro que los niños y los jóvenes aquí han estado todas las vacaciones queriendo que llegue el día 9 de enero la vuelta al cole. Y ahora llega el 9 de enero y estaréis diciendo por fin llega al cole. ¡Qué bien!, ¿no? Seguro que estáis diciendo eso. A lo mejor los padres son los que lo están diciendo. Por fin llega el día que vuelve el cole. Una pareja de novios quizá está esperando hasta el día esperado, el día de la boda, y cuando se unen en matrimonio en la boda pueden decir por fin ha llegado ese día. Un trabajador quizá está esperando el día de su jubilación, y ahora se está alargando cada vez más, ya no es a los 65, quizás 66, 67 o lo que sea, pero llega y dicen por fin ha llegado, por fin me puedo jubilar. Un tiempo de alegría cuando se dice por fin, de fiesta a veces, algo que estamos esperando por mucho tiempo llega, y podemos decir por fin ha llegado. David, el rey David, llevaba años, muchos años, deseando en su corazón que llegara el tiempo para el que Dios lo había llamado. Dios a través de Samuel le había prometido que él sería el rey de Israel. Pero claro, el rey Saúl se había levantado en contra de él como su enemigo, y por nada del mundo Saúl se iba a quitar el trono, por nada del mundo Saúl le iba a ceder el trono a David. Pero por fin llegaba el momento esperado. Saúl ha muerto. Se cumplían las palabras de 1 Samuel 13:14, que son para mí las palabras clave del libro de 1 Samuel. 1 Samuel 13:14 le dice Dios a Saúl: mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. El libro de 1 Samuel es un libro del desastre de la vida de Saúl, de la caída de Saúl, del pecado de Saúl, y de cómo Dios se había buscado a otro rey, a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Así que llegamos a 2 de Samuel, y David se encuentra con este mensajero que viene a traerle las noticias, que le dice: ya no hay obstáculos, David, tú ya has sido ungido, solo te faltaba la muerte de Saúl, David, eres el rey, ¡viva el rey, viva el rey! ¿Y qué es lo que hace David? ¿Qué es lo que hace David? Dice David: por fin vamos a celebrar, por fin soy el rey de Israel. Mira lo que dice el versículo 11 y 12 de 2 de Samuel, capítulo 1. David se pone de luto. Versículo 11, entonces David, después que le hubieran dicho todo esto, asiendo de sus vestidos los rasgó, lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche. ¿Cómo? David, te acaban de decir que eres el rey de Israel, que tu gran enemigo ha muerto, y ¿te pones así? Quizá diríamos, bueno, pero eso será que todo está aún muy reciente, aún no lo han ungido en Judá. Pues vayamos al capítulo 2, versículo 4, a ver si aquí ya pues dice el por fin. Vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. ¿Hicieron todos una fiesta, sacrificios a Dios y alabaron a Dios? No dice eso. Capítulo 2, versículo 4, no hay mención de ninguna fiesta. No hay mención ni de alegría, ni de gozo, ni de celebración. Simplemente lo ungen y ya está. David empieza su reinado, empieza de luto. Su reinado empieza de luto. Y hoy vamos a ver que tras la muerte de Saúl, David comienza su reinado en Judá grandemente dolido por la caída de Saúl, Jonatán y Israel. El título del sermón, título de la predicación que vamos a hablar hoy es Empezando de luto. Empezando de luto. La semana pasada, si os recordáis, hablábamos sobre la oración y cómo en la oración debe haber humillación. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillare, y os quiero decir hoy que qué mejor manera de empezar el año
Y os va a sonar raro. ¿Qué mejor manera de empezar el año que empezar de luto? Empezar humillando nuestro corazón, llorando, lamentando y ayunando. Y diríamos, ¿por qué? ¿Cómo que empezar el año así es bueno? ¿Por qué? Pues porque el alma pesarosa es la victoriosa. Porque Dios ha dicho que al corazón contrito y humillado, Él no despreciarás. Te pregunto, como cristiano, ¿nos dolemos? ¿Lamentamos cuando otros caen? ¿Nos dolemos cuando los perdidos fallecen? Y lo que queremos hablar hoy, en especial aplicándolo a nosotros, es como seguidores de Cristo debemos de estar llenos de su compasión y así lamentar de corazón la caída de otros creyentes o la condenación de los pecadores. Voy a repetirlo. Como seguidores de Cristo debemos de estar llenos de su compasión, de la compasión de Cristo. Y así entonces lamentar de corazón la caída de otros creyentes o la condenación de los pecadores. Hoy vamos a ver que esas palabras clave que hemos dicho de Primera de Samuel, donde dijo Dios de David que es un hombre conforme a mi corazón, eran palabras verdaderas. Hoy vamos a hacer una ecografía, si se puede decir así, en el corazón de David. Vamos a ver cómo es el corazón de David. Y al ver el corazón de David vamos a ver un poco más de cómo es el corazón de Dios. Una forma de hablar, Dios no tiene corazón, pero Jesucristo, el Dios hombre, sí. Y vamos a ver un poco más de cómo era el corazón del Hijo de David, el corazón de Cristo, un corazón lleno de compasión, un corazón que lamentaba. Quiero que vayáis conmigo antes de empezar a Eclesiastés 7. Eclesiastés 7, un libro que escribió el hombre más sabio de todo su tiempo. Eclesiastés 7. Unas palabras que muchas veces nos pueden sonar muy raras. Eclesiastés 7, del 2 al 5, vamos a leer. Eclesiastés 7, del versículo 2 al versículo 5. Eclesiastés 7 está después de Proverbios y antes de Cantar de los Cantares. Eclesiastés 7, versículo 2. Y dice la palabra de Dios en Eclesiastés 7, versículo 2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque aquello, se refiere al luto, a la muerte, es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mira lo que dice el versículo 3. Mejor es el pesar que la risa, porque la tristeza del rostro enmendará, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Versículo 4. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Decimos, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Que mejor es ir a un funeral que a una boda? Pero si en un funeral están todos tristes, en una boda están todos alegres. Pero Dios nos dice aquí que en un funeral podemos aprender mucho más que en una boda. En un funeral nuestro corazón puede ver lo que es el fin de todos los hombres. En un funeral podemos ver que un día estaremos allí. En un funeral podemos ver que nuestra vida un día va a acabar. En un funeral nos damos cuenta de cómo debemos vivir nuestra vida mirando hacia la eternidad. Esto lo escribió el hijo de David, que lo aprendería de su mismo padre. Santiago 4. Lo leo yo, no hace falta que lo busquéis, pero dice lo mismo en el Nuevo Testamento. Es decir, esto no es solamente una enseñanza del Antiguo. Santiago 4, versículos 9 y 10. Afligíos y lamentad y llorad. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El mismo Salomón lo dijo, el hombre más sabio, hay tiempo de llorar. Y hay tiempo de endechar. Por supuesto que también hay tiempo de reír y tiempo de bailar, hay tiempo de estar alegres. Pero en nuestra cultura evangélica yo creo que tenemos un pecado y una tendencia a pensar que solo queremos el tiempo de risas, el tiempo de celebrar, como si todo fuera más que bien,
Como si no nos diéramos cuenta que el enemigo está a la puerta y que el enemigo muchas veces ha entrado, el enemigo está acampando a sus anchas. No nos damos cuenta, como David sí se dio cuenta aquí, que los filisteos habían entrado a Israel, que los filisteos habían vencido a Israel. Somos como esos violinistas en el Titanic. ¿Habéis escuchado la historia del Titanic? Se estaba hundiendo y ¿qué hizo la orquesta? Empezaron a tocar mientras el barco se hundía. Y así estamos muchas veces. El barco se está hundiendo, las cosas van mal, el pecado avanza, el enemigo logra victorias, y nosotros, como yo estoy bien, como el Señor a mí me ha salvado, como yo voy bien, pues yo estoy contento, yo estoy celebrando. Qué triste, somos como esos violinistas del Titanic. Para tapar el ruido, para que no se escuche los lamentos de los que sí que estaban preocupados, se ponían a tocar música en ese momento tan triste. Vamos a ver cómo David empieza de luto. Y de ahí podemos y debemos aprender bastante. En primer lugar, el primer punto es que vamos a ver las razones de este luto. ¿Por qué David se pone de luto? ¿Por qué? Diríamos, ¿por qué? Volvemos a 2 de Samuel, capítulo 1. Y en 2 de Samuel, lo ha leído el hermano Sebi, viene este mensajero amalecita. Y el mensajero amalecita pensaba que David tenía todas las razones para estar de fiesta. Y vamos a ver aquí la gran diferencia entre la actitud de la amalecita y la actitud de David, radicalmente diferente. Y para entender qué pasa aquí, pues tenemos que ir a los capítulos anteriores. Y quizá dices, si es el capítulo 1 no hay capítulos anteriores. Sí que los hay, porque tenemos que entender que el libro de Samuel se escribió como un conjunto, como uno solo. Ahora lo tenemos en 2 libros, pero el capítulo anterior de 1 Samuel 1 es el 31. Y los lectores originales estarían leyendo todo continuamente. Nosotros a veces paramos de un capítulo a otro, pero antes lo leían todo continuo. ¿Os acordáis de lo que pasó justo antes de esta ocasión? David había estado 1 año y medio viviendo con los filisteos. No era la voluntad de Dios, pero había estado allí viviendo con los filisteos. E incluso le meten un poco en esta guerra contra Israel, que David se encuentra un poco entre la espada y la pared. Al final lo despiden, vuelve a casa, pero al volver a casa, a Siclag, se da cuenta de que se ha quedado sin nada. Ha venido el enemigo, se ha llevado a su familia, se ha llevado sus bienes, su ciudad está destruida, e incluso su mismo ejército de David dicen que están hartos de él, que lo van a apedrear. Lo pierde todo. David toca fondo. Y es cuando encontramos esas palabras tan especiales, que dice que en este momento David se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios, tuvo que tocar fondo para fortalecerse y coger sus fuerzas y su poder solamente en Dios. Así que eso cambia todo. Va David con su ejército, vencen al enemigo, recuperan a sus familias, recuperan sus bienes, y no solo eso, Dios los bendice de una manera que recogen un botín tremendo, rico, un tesoro prácticamente tenían ahí este enemigo. Y David, en su generosidad, al recibir todo esto, lo comparte con los que no habían podido luchar, manda incluso al pueblo de Israel, manda regalos. A David le va viento en popa ahora, al haberse fortalecido en el Señor. Incluso en 1 de Crónicas 12, 22, nos dice que en este tiempo, justo de volver y al tiempo de haber recuperado todo esto, mucha gente viene y empieza a aliarse con David. Viene a decir, yo quiero estar contigo. Y se forma un ejército, dice, como ejército de Dios. Todo le iba bien a David. Y encima, según este amalecita, ahora todo iba a ir aún mejor. Porque viene este amalecita a darle la noticia de la muerte de Saúl, su gran enemigo, y de Jonatán. Así que todo iba a mejorar para David. Este amalecita era un oportunista total, un oportunista. Y viene aquí con una historia de cómo él acaba de matar a Saúl. Por cierto, si te acuerdas, en el capítulo anterior tenemos que Saúl se suicidó y murió así. Pero aquí no nos dice nada el capítulo anterior de este amalecita. Esta amalecita dice que él acabar de matar a Saúl. Podríamos decir, una contradicción. No, no es una contradicción. Simplemente el capítulo anterior Dios nos dice qué es lo que pasó, cómo murió Saúl, y este capítulo, este amalecita, se inventa esta historia para echarse flores a sí mismo, para obtener una recompensa. Ahora, imaginemos cómo estaría David.
David vuelve a su ciudad y sabe que la guerra entre Israel y los filisteos se está dando, y David querría saber cómo va a acabar esto, qué es lo que va a pasar. Habría escuchado rumores quizás, pero no te puedes fiar de los rumores, quiere saberlo con certeza. Así que viene este amalecita y le dice esto, y encima este amalecita saca las pruebas, saca la corona y la argolla, lo que se ponían aquí, de Saúl. Y esto es la verdadera. Este amalecita ha visto la batalla. Así que está claro, Saúl había muerto. Ahora, pensando un poco, por cierto, un paréntesis aquí, piensa en Saúl. ¿Saúl fue a la guerra con la corona puesta? ¿Tú crees que eso tiene sentido? ¿Tú crees que un rey tiene sentido? Imagínate el rey de España, va a alguna guerra y va vestido de rey y con la corona. Está claro que van a ir a por él. Lo que quieren es cargarse al rey el primero. Y Saúl en su orgullo fue a la guerra con la corona puesta. ¿Cómo te ciega los ojos el orgullo? ¿Cómo te ciega hasta ser tan imprudente de ir a la guerra con la corona puesta? Pero esta amalecita va, le cuenta todo esto, y para la mente de la amalecita, pues David ahora va a hacer una gran fiesta. Mira, ya ha muerto Saúl. Sí, yo le he ayudado un poco a morir, dice la amalecita. Era tu enemigo, el asesino, el cruel. Ya tienes el trono libre. Y no solo eso, mira, David, te he traído la corona. Esto es para lo que Dios te ungió, te he traído la corona, es que ya lo tienes todo. Le estaba diciendo el amalecita. Y encima Jonatán ha muerto, que vale, yo sé que era tu amigo, pero en realidad ¿no hubiera sido un poco difícil reinar con Jonatán ahí al lado? Porque claro, él era el heredero. En realidad, pues está bien, te has quitado todos los problemas de en medio. En la mente de la amalecita solo estaba yo y yo, lo que yo puedo sacar. Y pensaba que David pensaría igual. Tú vas a ser rey, David, lo que importa eres tú. No importa lo demás, lo que importa es que ahora tú vas a recibir honra y gloria. Después de tanto sufrimiento, David, te toca disfrutar. Pero David no era como la amalecita. David era un claro ejemplo de humildad. Aquí vemos a David que se olvida de sí mismo. Se olvida de los honores que le iban a tocar a él ahora. Solo puede pensar en el dolor por Saúl y por Jonatán, por el pueblo de Israel. Mira lo que dice el versículo 12. Nos da las razones de David para el luto. Dice, lloraron, lamentaron, ayunaron por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová, por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Aquí vemos el corazón de David. En su corazón no había ninguna razón para la fiesta. Pero vas a ser rey. No hay ninguna razón para la fiesta, si no hay razones para justo lo contrario, para el luto. David estaba pensando, ha muerto el ungido de Dios, ha muerto el rey de Israel, encima era su suegro también, a quien debía respeto. Y aquí demuestra que en el corazón de David no guardaba rencor. Aún con todo lo que le había hecho Saúl, le había querido matar, le había quitado a su familia, había matado a los sacerdotes, le había desterrado. Aún con todo lo que le había hecho Saúl, no guardaba rencor, no guardaba amargura. Es más, le había perdonado a Saúl en su corazón, porque si no, no hubiera reaccionado así. Y miras el corazón de David y dices, wow. Tienes que cuidar mucho tu corazón y tus motivaciones para reaccionar así. Para que después de tanta enemistad que Saúl le había mostrado, no haya ni un ápice, ni un milímetro de sentimiento de venganza, ni de sentimiento de revancha, ni siquiera un sentimiento de vindicación al verlo caer, ni de, bueno, ya se ha hecho justicia, tampoco, ni siquiera, no hay ni un ápice de eso. Es más, lo que hay es un verdadero lamento. Y no solo por Saúl, también por Jonatán. Había muerto su mejor amigo. Y por el pueblo de Dios, ha caído el pueblo de Dios. Y veo esto y digo, Señor, yo quiero un espíritu como el de David. Yo quiero un corazón como el de David. Imagínate, un ejemplo tonto, pero imagínate, te avisan de que un tío, abuelo, lejano tuyo, que por supuesto no conocía al Señor ni nada, te ha dejado una herencia de 1 millón de euros. ¿Qué piensas? ¿En ti mismo? ¿En lo que vas a recibir? ¿O piensas en esta alma que ha fallecido sin Cristo? ¿Qué es lo que estás pensando?
Piensas en ti mismo, ¡oh! 1 millón. Y este tío, bueno, murió sin Cristo. Lo que importa soy yo. Es un ejemplo tonto, pero David encima no solamente era la muerte de Saúl, es que Saúl era su enemigo, quien le quería matar, quien le quería solo el mal para David. Y David lamenta su muerte. Lloramos nosotros cuando escuchamos que han caído los que profesan ser parte del pueblo de Dios. Lloramos por los perdidos. ¿De verdad lloramos? Hablamos la semana pasada de la oración y de humillar su corazón. Y lloramos por esto. La razón del luto de David era la compasión que había en su corazón. Recordemos, como imitadores de Cristo, debemos de estar llenos de compasión y así lamentar la caída de otros creyentes, la condenación de los pecados, de los pecadores, lamentar también cuando vemos nuestro propio pecado. Hemos visto las razones de este luto, pero queremos ver también las reacciones en este luto. En segundo lugar, las reacciones en este luto. ¿Cómo reaccionó David? ¿Cómo reaccionó? ¿Sabes qué? Muchas veces cuando le das una noticia a alguien, la primera reacción, a veces, no siempre, pero la primera reacción te dice mucho del corazón de esa persona. La primera reacción. ¿Cuál fue la primera reacción de David? Versículo 11. Entonces David, asiendo de sus vestidos, cogiendo sus vestidos, sus vestiduras, los rasgó. Pero primero fue rasgar los vestidos. Esto era una costumbre antigua. No hacemos eso ahora. Creo que nadie lo ha hecho nunca, de cuando recibe una noticia mala, romperse la camisa. Pero eso era una costumbre antigua, cuando recibían malas noticias. Lo vemos tan pronto como en la historia de Job, cuando Job recibe estas noticias de sus hijos muertos, todo lo que ha pasado, rompe sus vestidos. Pero luego en el Nuevo Testamento también lo leemos de Pablo y Bernabé, cuando estaban en Listra y la gente los trata como si fueran dioses, les quiere ofrecer sacrificios. Pablo y Bernabé se rompen las vestiduras, les dicen, no, para nada, adorar a Dios, solamente a Dios. Esta costumbre se hacía normalmente y significaba que en el corazón había un gran lamento, un rechazo a lo que había ocurrido. Nosotros tenemos también que hacerlo de una manera, pero no externamente. Joel 2, versículo 13 nos dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. David y sus hombres rasgaron sus vestidos, también lloraron, versículo 12, y lloraron. Yo no sé tú, pero yo no sé fingir una lágrima. Hay gente quizá que lo puede hacer. Hay famosos y actores y demás que no tienen problema en fingir lágrimas. A mí no me sale. Hace unas semanas hicimos un juego en la reunión de jóvenes que tenían que sacar una lágrima y fingir una lágrima, y a mí no me sale, yo no lo logro, pero algunos de los jóvenes lograron, desde las chicas la verdad, lograron sacar una lágrima en ese momento. Pero las lágrimas de David no eran fingidas. El lloro de David no era fingido, mostraba lo que había en su corazón. No eran lágrimas de cocodrilo, ni lágrimas de las plañideras. Las plañideras eran esas mujeres que muchas veces se traían a las casas cuando había un funeral para llorar por el muerto. No, estas eran lágrimas sinceras. Y estas lágrimas sinceras nos llevan al Nuevo Testamento. Las lágrimas de Jesús. Jesús, nuestro Salvador, lloró, ¿lo sabes? Jesús lloró en la muerte de Lázaro, pero también lloró cuando veía las multitudes. Así que olvidémonos de eso de que los hombres no lloran. No, eso no es verdad. Nuestro Señor Jesús ha sido el hombre más hombre que ha habido nunca. Escúchame, el hombre más hombre que ha habido nunca ha sido el Señor Jesús. Y Él lloró. Él lloró cuando vio las multitudes. Él lloró por la muerte de sus amigos, o lloró por las razones adecuadas. Alguno diría, Señor Jesús, ¿por qué estás llorando? Y nos dice Lucas 19:41 que al ver Jerusalén, al ver las multitudes, Jesús lloró sobre las multitudes. Jesús, ¿por qué lloras? Si esta gente de Jerusalén son los que en un par de días van a gritar, ¡crucifícale! ¡Sea crucificado! ¡Fuera con Jesús! No lo queremos a Él. Esta gente de Jerusalén va a decir eso. ¿Por qué lloras por ellos, Señor? ¿Por qué lloras? Pues Jesús lloraba porque tenía un corazón lleno de compasión. Jesús lloraba porque tenía
Sufría el rechazo de ellos, sufría por su rechazo, no por Jesús mismo, que le iban a rechazar, sino por ellos. Lloraba por la destrucción que ellos experimentaban, lloraba porque Cristo era el varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Somos nosotros experimentados en quebranto? ¿O queremos vivir la vida de rosas? Le dolía en su corazón a Jesús ver a las multitudes como estaban. ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¿Te duele ver las multitudes como están? ¿Te duele cuando escuchas que los perdidos fallecen? ¿Te duele cuando ves a cristianos alejándose del Señor? ¿Te duele cuando aquellos que han escuchado muchas veces el Evangelio lo siguen rechazando? ¿Te duele? Al Señor Jesús le dolía. Se dice que cuando Jorge Whitefield predicaba, el gran evangelista de hace 300 años, cuando él hablaba a las multitudes, muchas veces al predicar él lloraba al verlos, lloraba al predicarles. Y en ocasiones les decía, mirad, estoy llorando por vosotros porque vosotros mismos no lloraréis por vosotros mismos. Yo lloro por vosotros porque vosotros no estáis llorando por vuestras vidas. Aquellos que siguen a Cristo lloran como Cristo lloraba. Rasgó sus vestidos, lloró y dice que también que lamentó. Y veremos que después hay un lamento, un cántico de lamento por Saúl, Jonatán y el pueblo de Israel. Y también nos dice que ayunaron. El ayuno significa que te tomas en serio las cosas de Dios. Que estás dispuesto a negarte a lo que es normal y racional como la comida. Negarte para entregarte a Dios, para entregarte a la oración. Que estás dispuesto a decir no a cosas que son lícitas, que no hay nada de malo. Estás dispuesto a decir no a alguna de estas cosas para pasar más tiempo con Dios. Eso es el ayuno. Por mucho tiempo ha sido una práctica abandonada en la iglesia evangélica, en la iglesia de Cristo, pero no lo debería ser. Y esto es curioso, no es algo solamente de David. No es solo David que lo hizo eso, pero tuvo una influencia en los hombres que estaban con él. Y algunos de estos hombres eran mala gente, eran hombres malvados, pero aún así tuvo un efecto en los hombres. Nos dice que los hombres ayunaron, siguieron el ejemplo de David. Fíjate la influencia que esto tiene. ¿Y sabes qué? Que tú te tomes en serio las cosas de Dios, que tú te tomes en serio la oración, que tú te tomes en serio el buscar esa compasión de Cristo, va a tener un efecto en los que te rodean. Como imitadores de Cristo debemos estar llenos de su compasión, de la compasión de Cristo. Así también entonces lamentar, ayunar, rasgar nuestro corazón, llorar por la caída de los creyentes o la condenación de los pecadores. Hemos visto las razones y las reacciones en este luto y en último lugar vamos a ver las acciones posteriores a este luto. Porque alguno podría decir, bueno, esto de rasgar los vestidos y llorar un poquito y lamentar y luego ayunar, todo esto se puede fingir, ¿no? Hay gente que ha fingido un ayuno. Hay gente que ha fingido lo de rasgar sus vestidos. El mismo sacerdote, sumo sacerdote, estando delante de Cristo, cuando Cristo dijo quién era, el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, como para ver que la gente viera lo enfadado y lo triste que estaba porque Cristo decía quién Él era. Se puede fingir todo esto. Se puede montar un numerito para que parezca que estoy muy apenado y luego sigo con lo mío. Pero para nada era lo que ocurrió con David, porque no se quedó en una reacción momentánea de un actor que sabe dar una fachada, sino que hubo una serie de acciones posteriores que evidenciaban que este dolor era verdadero. ¿Sabes qué? Cuando tú de verdad muestras interés por los demás, cuando de verdad muestras compasión por los que te rodean, se va a notar, eso se va a notar. Una fachada al final se nota. La gente se da cuenta cuando haces algo solo por quedar bien. Cuando preguntas, ¡ay, ¿cómo estás? Pero en realidad no te importa. No te importa cómo está la gente. Y me estoy hablando a mí el primero. Cuando vas y dices, lo siento mucho a una familia, pero solo lo haces por quedar bien. Y es verdad, a veces tenemos que ir a quizás funerales y tal, que nos cuesta sentir cómo siente la familia. Pero por eso debemos orar a Dios, por la compasión de Cristo.
Por eso le pido a Dios que me dé el corazón que tenía David aquí, el corazón de Cristo, un corazón con esa compasión, lleno de compasión. Jesús no dijo ni una vez algo por quedar bien, ni una vez dijo algo así Jesús. Jesús lo decía porque estaba de verdad interesado en las almas. Ayer por la noche escuchaba la predicación de un pastor y hablaba sobre el mostrar interés en las almas. Hablaba sobre el seguir el ejemplo de Cristo, el interés que mostró Cristo en las almas, que incluso dio su vida por las almas. Incluso vino del cielo, dejó su gloria por las almas. E incluso hablaba este pastor de que el mismo Satanás, para mal, pero se interesa por las almas. El mismo Satanás se interesa por las almas para condenarlas, para llevarlas a la condenación. Es increíble que el diablo se interese y preste más atención por las almas y nosotros no. Es increíble que eso pase, que el mismo diablo preste atención a las almas y nosotros pasemos olímpicamente. Aquí se evidencia claramente que David tenía un corazón lleno de compasión por tres cosas que hizo. Primeramente, David acaba con aquel que dice haber matado a Saúl. Eso lo leemos en el versículo 13, a partir del 13 hasta el 16. Es curioso que este amalecita que dice acabar con Saúl, el que le roba sus posesiones más valiosas, ¿sabéis de qué país era? Era amalecita. ¿Os suena quizá de algo esa nación? Esta es la nación que en Éxodo Dios había maldito a esa nación por el odio que tenían a Israel. Esta nación representaba al pecado y a la carne que está ahí con nosotros y siempre nos quiere hacer mal. Eso puede representar la nación de Amalec. Y a Saúl se le dijo, tienes que acabar con la nación de Amalec, porque ese pecado de Amalec había llegado hasta el cielo. Pero Saúl no acabó con Amalec. Y es curioso que este amalecita acabó con Saúl, o decía acabar con Saúl. Saúl se llevó de Amalec las cosas de más valor, aunque Dios le había dicho que lo destrozara todo. Y esta amalecita se lleva de Saúl las cosas de más valor. Y es como siempre decimos, si tú no matas al pecado, el pecado te matará a ti. Si tú no matas al pecado, el pecado te matará a ti. Así se ve con este amalecita. Y esta amalecita se las veía muy felices. Se las veía muy felices habiéndole traído estas noticias a David, pero no sabía con quién estaba hablando. Hablaba con alguien lleno de compasión por las almas que habían muerto, pero también a alguien lleno de justicia. Y con lo que había dicho este hombre amalecita se había condenado a sí mismo. Así que David se lo dice bien claro. Dios había mandado y maldito a la nación de Amalec, y encima tú has matado al ungido de Dios. Tú mereces la muerte, y este hombre es ejecutado. Aplicando esto a nuestras vidas. David acabó con lo que había acabado con Saúl, con el pecado que había acabado con Saúl. Y cuando vemos que un pecado lleva a la muerte a alguien, eso debería ser un incentivo, un aliciente para nosotros para alejarnos de ese pecado, porque este pecado ha llevado a la muerte a alguien. Dios nos está hablando cuando eso ocurre. Abandona el pecado porque el pecado te puede matar. ¿Y cuántas veces ocurre? Y lo he visto, lo he oído con mis propios oídos. Alguna persona fallece, quizá por el vicio del alcoholismo o cualquier cosa. ¿Y qué hacen los amigos? Van del funeral al bar, a seguir con el mismo pecado que había matado a esa persona. ¡Qué triste! ¿Es que no aprendemos? Dios a veces manda estas cosas para enseñar, para que la gente acuda a Él. Y no lo hacen. Pero David sí que acabó con aquel que había dicho haber matado, haber acabado con Saúl. David también, y esto evidencia su compasión, David lamenta con un poema la muerte de Saúl y Jonatán. Y es más, David manda a toda su familia, a los de Judá, que aprendan este poema. Vais a aprender esto. Este poema que tenemos ahí del versículo 17 al 27 es lo que se llama en la poesía una elegía, una endecha, una composición poética que se lamenta la muerte de una persona o otra desgracia. Aquí tenemos el autor en la Sierra de Segura, Jorge Manrique. Si subes al castillo de Segura de la Sierra, verás algo de Jorge Manrique, y hay una copla que se llama Coplas a la muerte de mi padre o de su padre, y esto también era un tipo de
elegía. Pues aquí es una poesía que se escribe cuando alguien muere. Eso es lo que escribe David aquí. Y aquí, en esta poesía, hay ciertos sentimientos que no se pueden fingir. Vemos aquí el corazón de David en este poema y nos muestra que lo suyo era dolor de verdad, no solo por su amigo Jonatán, sino por Saúl, su enemigo. Es un tributo que escribe David para ellos. Este no es un salmo para cantar a Dios, sino un poema para recordar la memoria de estos hombres. Y esto evidencia el corazón de David. Y lo vemos también, la tercera evidencia es ya cuando David es proclamado rey, capítulo 2, lo primero que hace. Porque David, después de esta endecha, tiene que ver qué va a hacer. ¿Qué iba a hacer ahora? Como ya había aprendido a hacer, lo que hace en el capítulo 2, versículo 1, es consultar a Dios. Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y Dios le dice, vuelve a casa, vuelve a Israel, vuelve a Judá, a la ciudad de Hebrón. Y David lleva a toda la familia, todos sus hombres llevan a todas sus familias para volver al pueblo de Dios. No había sido una buena idea irse, así que vuelven a casa. El rey vuelve a casa, estas familias vuelven a casa. Me encanta la frase del versículo 3. Ahí la frase en medio que dice, cada uno con su familia, cada uno con su familia. No iban a dejar nadie de su familia en la tierra de los filisteos. No, todos vienen conmigo. Oh, que esa pudiera ser nuestra oración. Señor, quiero ir a la gloria, cada uno con su familia. Quiero ir a la Sión celestial, a la Jerusalén celestial, cada uno con su familia. No quiero dejar a ninguno en la tierra de los filisteos. Quiero ir al cielo, cada uno con su familia. Todos, cada uno de ellos. No dejar a ninguno. Y para eso también, en esta tierra, y cuanto más ahora a principio de año, es un buen momento para establecer rutinas. Como padre de familia, establecer rutinas, juntar a la familia, toda la familia, para orar a Dios, leer su palabra, para conocer más a Dios y estudiar las Sagradas Escrituras. Como padres de familia tenemos la responsabilidad de eso. Cada hombre aquí fue con su familia a volver a la casa de Dios. Y después de hacer eso, el primer decreto, el primer acto oficial de David como rey, ¿cuál es? ¿Una fiesta? ¿Celebración? No. El primer acto de David era agradecer a aquellos que habían mostrado misericordia con Saúl. Cuando Saúl murió allí en el monte de Gilboa, un pueblo, el pueblo de Jabes de Galaad, fueron de noche, cogieron el cuerpo de Saúl y lo enterraron. También el cuerpo de sus hijos, creo. Estos de Jabes de Galaad habían sido agradecidos por lo que Saúl había hecho al principio de su reinado. Y David se lo agradece. Aquí se ve que David de verdad se había dolido. Y en estos momentos de dolor, aquellos que habían hecho algo por Saúl, por las personas que habían muerto, David se lo agradece. Vemos aquí el corazón, vemos el corazón de David. Un corazón lleno de compasión. Esto no lo hubiera hecho David, para nada, si no estuviera con un corazón lleno de compasión, un corazón que se duele de manera grande cuando el pecador es condenado. Se duele de manera grande cuando alguien que profesa el nombre de Cristo cae, que se duele por el pecado, que se duele por la desgracia ajena, aunque a mí me vayan bien las cosas, pero de verdad se duele, hay esa empatía que se dice, pero no solo empatía, sino verdadera compasión. Qué error y qué pecado más grande es regocijarnos y alegrarnos cuando nuestro enemigo cae. El hijo de David, Salomón, dijo en Proverbios 24:17, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Estos últimos, o antes de venir aquí a Cortijos Nuevos, vivíamos en Irlanda del Norte, estuvimos 6 años ahí. Y quizá algunos sabéis de la historia de que ha pasado Irlanda del Norte en los últimos 30, 40 años, el terrorismo que había y problemas, claro, de política, terrorismo y demás, muchos asesinatos, casi una guerra civil hubo allí, entre dos bandos. Y cuando estuvimos ahí, hubo uno de los hombres muy malvados, que fue terrorista, tuvo que ver que muchos de estos asesinatos, pero luego se metió en la política, uno de esos hombres bastante malvados. Estaba ya mayor y tuvo una enfermedad terminal. Y me acuerdo de que en las noticias anunciaban ya de que este hombre
tenía una enfermedad terminal y que le quedaba poco tiempo de vida. Me acuerdo de estar ahí en un culto de oración de una iglesia allí en Irlanda del Norte y que el pastor que estaba allí dijo: hermanos, creo que debemos orar por este hombre para que el Señor lo salve, para que este hombre se arrepienta y venga a Cristo. Un hombre que había sido un asesino, un terrorista, pero el pastor dijo: debemos de orar por esta alma. Este político terrorista al final murió unos días, unas semanas más tarde. Y me asombró mucho, y es verdad que vale, yo vengo externamente a todo este conflicto que ha ocurrido por tantos años, pero me asombró mucho oír algunos comentarios desagradables, incluso de algunos llamados cristianos en cuanto a este hombre y dónde estaba ahora este hombre. Por supuesto sabemos que los que perecen sin Cristo van al infierno, por supuesto que lo sabemos, pero nunca, nunca debemos alegrarnos de eso. Y lo que me sorprendió más es que escuché que después de que este pastor pidiera oración por este hombre, algo que me parecía bueno y lógico, orar por este hombre, porque se salve antes de que sea demasiado tarde, después de que este pastor pidió oración, oí que algunos miembros de su propia congregación le hablaron muy mal a este pastor por haber pedido oración por este pecador, por este terrorista. Le hablaron mal diciendo: no deberíamos orar por estas personas. ¡Qué error más grande! ¡Qué error más grande! Dice Proverbios: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Y creo firmemente que de este lado de la eternidad debemos siempre lamentarnos por la condenación del pecador. Sea el peor de los pecadores, siempre lamentarnos por la condenación del pecador. Yo sé que un día en la gloria, yo sé que un día cuando estemos en la gloria, siendo glorificados y perfectos, veremos la total y perfecta justicia de Dios. Y sé que en el cielo no estaremos llorando todo el día por las almas perdidas. Pero aquí en la tierra sí que lo debemos hacer. Aquí en la tierra sí que tenemos que tener ese corazón de compasión, reconociéndonos nosotros también que somos pecadores también, y que no hay nada en nosotros, sino que solamente la gracia de Dios es la que nos salvó, y llorar por las almas perdidas. Y ese lamento no va a salir falsamente. Si sale falsamente, entonces no vale la pena. El lamento de David, como dice el autor A.W. Pink, el lamento de David por Saúl brotó de una buena voluntad, no fue forzado, brotó de su compasión, no de ninguna malicia. ¿Lamentaremos? ¿Lloraremos por los perdidos? ¿Tendremos ese corazón de compasión como tuvo David, pero más que nada como tuvo Cristo? Lleno de compasión, fue movido su corazón lleno de compasión. ¿Sabes qué? Hemos leído antes el Salmo 30. Has cambiado mi lamento en baile, me quitaste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y muchas veces nos quedamos solamente con la alegría y con el baile y la cháchara, todo está bien. Nos olvidamos de lo otro, pero solo aquellos que lamentan, solo aquellos que experimentan lo que el salmista experimentó de quebranto, son aquellos a quien Dios dice: cambiaré tu lamento en alegría, desataré tu cilicio y te ceñiré de alegría. Que tengamos el corazón de compasión, no solo de David, sino el de Cristo. Que cuando veamos a las almas allá afuera, tengamos una visión de cómo realmente están, tengamos una visión de su eternidad, de a dónde van dirigidas, tengamos una visión de su miseria, que el mundo ya allá afuera está viviendo unas vidas miserables. Digan lo que digan, pongan lo que pongan en las redes sociales, digan lo que te digan a la cara, viven unas vidas miserables sin Cristo. Pero necesitamos ese corazón de compasión, que el Señor nos lo dé en este nuevo año. Y empecemos de luto, empecemos el año de luto, llenos de compasión por las almas. Vamos